Bueno, la dispuria renal aguda, aquí siempre se encuentra como aquí en los libros, por lo general, por sus siglas en inglés. Es importante entender que el AKI, cuando ustedes escuchan el concepto de AKI, dispuria renal aguda, no es una enfermedad, ¿ya? Sino que es una condición, es como un síntoma o un signo más agregado a una condición subyacente, ¿ya? Eso es importante. No sé si les pasaron el concepto de insuficiencia respiratoria. Sí. Ya, la insuficiencia respiratoria tampoco es una enfermedad, es una condición fisiopatológica que se puede generar por distintas causas, ¿no es cierto? Pueden ser respiratorias, neuromusculares, tromboembólicas, etcétera, etcétera. En este caso pasa algo similar, ¿ya? Bueno, entonces la dispuria renal aguda debe entenderse como una manifestación más que puede deberse a múltiples diagnósticos, ¿ya? Bueno, la definición conceptual, esto es importante porque está la definición CADIGO, que es como la organización de los nefrólogos más capos, que establecen ciertos criterios, pero a mí lo que me interesa es que, bueno, las dos son importantes, pero lo que tienen que retener es la definición conceptual, ¿ya? ¿Por qué se genera una dispuria renal aguda? La dispuria renal aguda se genera por alguna causa, ya vamos a ver cuáles pueden ser las posibles causas, generan una disminución abrupta de la función renal. ¿Qué genera esto? Una disminución abrupta de la función renal, lo que va a tener como consecuencia es el aumento va a aumentar en la sangre la cantidad de desechos nitrogenados, ¿ya? Desechos nitrogenados entiéndase principalmente como nitrógeno ureico o PUN y la creatinina, y en la mayor parte de los casos, pero no en todos, hay una disminución del débito urinario, lo que puede ser manifestado, lo que se puede manifestar clínicamente como oliguria o anuria, ¿ya? Y la definición CADIGO, ya lo que les mencioné recién, ¿cómo se llama? Como para que todos nos podamos entender el mismo idioma, lo estableció en base a 3 criterios, ¿ya? Cualquiera de estos que se cumpla indica que estamos ante una dispuria renal aguda, ¿ya? El aumento de la creatinina sérica mayor o igual a 3 miligramos por decilitro en 48 horas, aumento de 1.5 veces la creatinina basal en los últimos 7 días. Por si acaso, esto de aumento mayor o igual a 1.5 veces es lo mismo a que si lo encuentran en un libro que diga aumento en el 50% de la creatinina basal, por si acaso, ¿ya? Y diuresis menor a 0,5 ml kilogramo hora en 6 horas o más, ¿ya? Ya, esto es importante. Hay que, la diferencia de aquí con otros compromisos renales, ¿ya? Hay distintos compromisos renales. Ustedes vieron la enfermedad renal crónica, ¿no es cierto? Ya. ¿No? En teoría deberíamos haber visto hoy día, pero el doctor no lo quiso pasar por la raja. Dijo como que esto no era tanto y que hizo una variante y dijo esto es enfermedad renal crónica. Ya, bueno, es que la verdad le mostró como esa tabla de como con colores, ¿o no? No, es que dijo que no. Etiológicamente habló del edema renal. Como que dijo enfermedad renal crónica, edema renal. Eso dijo. Solo eso. Era muy pobre semiológicamente, entonces no valía la pena pasarlo. Eso dijo. Iba a hablar con el punto alto. Ya. Porque también deja de ser Ya, está bien. Ya. Bueno, es importante entender esto porque hay distintos compromisos renales que son evolutivos, que pueden ser evolutivos en el tiempo y se interrelacionan entre sí, ¿ya? Pero es importante entender que no son lo mismo, ¿ya? Si estos 3 eventos, es decir, enfermedad renal aguda, enfermedad renal crónica y enfermedad renal no conocida, comienzan con esto, que yo les mencioné, que correspondía más que a una enfermedad, como una manifestación más, ¿ya? Una manifestación que no se evidencia clínicamente, sino que se evidencia serológicamente mediante la creatinina y, bueno, clínicamente también se puede evidenciar por la oliguria y la anuria, pero recuerden que eso les dije que no siempre estaba presente, ¿ya? Entonces, bueno, los criterios de funcionalidad básicamente los mismos criterios que les mencioné recién para aquí, ¿ya? Otra cosa importante,
la temporalidad del AKI es menor o igual a 7 días. ¿Ya? Cuando este cuadro se extiende por más de 7 días, pero por menos de 3 meses, estamos hablando de una enfermedad renal aguda. ¿Ya? Entonces, la enfermedad renal aguda puede ser definida como cualquiera de los criterios de AKI que se extienda por más de 7 días, pero por menos de 3 meses, o bien que la velocidad de filtración glomerular sea menor a 60 ml minutos en 1,73 metros cuadrados, también por más de 7 días o menos de 3 meses, o disminución mayor o igual al 35% de la velocidad de filtración glomerular inicial. ¿Ya? Porque hay gente que tiene per se una velocidad de filtración glomerular más baja. ¿Se entendió ese concepto? Ya, en el fondo lo principal es, bueno, aparte de los criterios, la temporalidad. ¿Ya? Y la enfermedad renal crónica se define cuando existe una velocidad de filtración glomerular menor a 60 ml minutos por más de 3 meses. Ahí estamos ante una enfermedad renal crónica. Y lo que les debieron haber dicho es que hay distintos estadios de enfermedad renal crónica. ¿Ya? Que básicamente se establece en base a la velocidad de filtración glomerular y a la albuminuria. ¿Ya? Pero eso es un cuadro. Ya que ojalá pudiesen tener una clase más competente de eso, porque creo yo igual es importante. Pero bueno, eso se puede modificar todavía. ¿Ya? Y la enfermedad renal no conocida, básicamente no se sabe la temporalidad. Y los criterios básicamente son los mismos, velocidad de filtración, son como una enfermedad renal crónica, pero lo que sucede es que no hay marcadores de daño renal y no hay una temporalidad conocida. Y otra cosa importante, ¿ya? Que la injuria renal aguda no hay un criterio estructural que la defina. No sé si se entiende. O sea, no es como que la presencia de albuminuria, hematuria, no va a definir una injuria renal aguda. La injuria renal aguda solo la define el valor de los parámetros de creatinina, de la creatinina sérica y la poliuria, la diuresis, básicamente. Otra cosa importante es que en la enfermedad renal aguda y en la enfermedad renal crónica, aparte de esto que se tiene que cumplir, también tienen que haber marcadores de daño renal. ¿Cuáles pueden ser esos marcadores de daño renal? Albuminuria, hematuria, piuria, como las más frecuentes, y en el caso de la enfermedad renal crónica, la albuminuria es lo más común. Porque como les dije, la estratificación se hace en base a la albuminuria y en base a la velocidad de filtración glomerular en el caso de la enfermedad renal crónica. ¿Ya? ¿Alguna duda con eso? Dime. Pero en el caso de la enfermedad renal no conocida, ya no tenemos criterio de funcionalidad, no va a haber daño, pero está pasando algo. O sea, hay un daño, pero no hay daño evidenciado. Ya, y en el caso del AKI no se define un daño, pero eso no quiere decir que no haya. En el fondo, en el AKI lo que se demuestra es que hay un error en la funcionalidad del riñón. O sea, funciona mal, pero no se está pero todavía. Claro, no hay... Está como previo a. Previo a, ¿ya? Porque si la injuria renal aguda es leve, y es leve, no necesariamente evoluciona a una enfermedad renal aguda. Por ejemplo, no sé, una infección urinaria, cosas así, eso que termine como por alguna enfermedad extra, tiene esa condición, porque te queda una condición. Claro, pero ahí justamente una enfermedad, en el fondo la enfermedad renal aguda es cuando se extiende por más de 7 días. ¿Ya? Y hay criterios de daño renal. Recuerden que la injuria renal, estos conceptos, entiéndanlo no como una enfermedad en sí, no una enfermedad en sí misma, sino que son condiciones. ¿Ya? Esto también es importante, ¿ya? Porque el AKI puede tener distintos estadios en base a los valores que hayan, o de creatinina sérica o de diuresis, ¿ya?
en base al valor de estos valores, nosotros podemos establecer las AGI en estadio CADIGO 1, CADIGO 2, CADIGO 3. ¿Ya? Claramente, desde la 1 hasta la 3, la severidad aumenta. ¿Ya? Y los criterios que definió la CADIGO fueron estos. En el caso de un estadio 1, lo define como un aumento mayor o igual a 0,3 miligramos por decilitros en 48 horas o aumento de 1,5 a 1,9 el valor de creatinina basal o diuresis menor a 0,5 ml kilogramo hora por 6 a 12 horas. ¿Ya? Básicamente son como los mismos criterios que les mostré al principio. En estadio 2 esto cambia un poco, fíjense. Aumento de la creatinina sérica de 2 a 2,9 el valor basal. ¿Ya? O diuresis menor a 0,5 ml kilogramo hora por 12 horas o más. ¿Ya? Fíjense que aquí cambia el tiempo. Y en el estadio 3, un aumento mayor o igual a 4 miligramos por decilitro o aumento mayor o igual a 3 veces el valor basal o que el paciente requiera de terapia de reemplazo renal independiente del estado en el que se encuentre. ¿Ya? Eso es lo que, por ejemplo, llamaríamos una insuficiencia renal aguda en caso de que alguien requiera de terapia de reemplazo renal. ¿Ya? Y o esto, menor a 0,3 ml kilogramo hora por 24 horas o más o anuria por 12 horas. ¿Ya? Estos son los estadios del injuria renal aguda. ¿Alguna duda con eso? Ya. En el fondo, ¿cuál es la importancia de esto? Como que es un poco más, es como, más que pronóstico, es como por darle una, como una urgencia de resolución a esto. Porque claramente esto va a ser mucho más complicado que esto. ¿Ya? Una consulta. Bien. ¿Estos valores de diuresis corresponden como a un paciente que está como con una hidratación de 2 litros de agua o cómo? No, ¿cómo se llama? Estos criterios están definidos bueno, seguramente como todos los estudios se realizan con población como estándar, que siempre típicamente son como población caucásica, pero en condiciones normales, en condiciones sanas, ¿ya? Esto no es como está establecido en un paciente estándar, ¿ya? No como con ciertas condiciones especiales. Eso. No sé si se respondió a tu duda con esto. Ya, la epidemiología de esto, ¿qué podemos destacar? El AGI es increíble, esta condición es increíblemente frecuente. De hecho, desde el primer día que vayan a campo clínico, probablemente van a ver un paciente que tenga algún grado de AGI. Es muy probable. ¿Ya? Según lo que revisé, en pacientes hospitalizados, o sea, que se presente aquí en pacientes hospitalizados es más frecuente en países desarrollados, ¿ya? Generalmente secundario a las comorbilidades que padezcan estos pacientes, principalmente enfermedades crónicas, ¿ya? En pacientes hospitalizados en cuidados básicos se presenta hasta en un 5 a 7% y en pacientes hospitalizados en UCI hasta un 30%, ¿ya? En pacientes ambulatorios el AGI es más frecuente en países no desarrollados, ¿ya? ¿Qué implica un AGI a largo plazo? Esto es importante, porque recuerden que los nefrones, al igual que las neuronas, no se pueden volver a regenerar. Entonces, la injuria renal aguda puede generar un daño a nivel renal y este daño va a disminuir la reserva funcional de nefrones. Entonces, mientras más episodios de injuria renal aguda padezca una persona, podemos ir progresando en el tiempo hacia una enfermedad renal crónica. ¿Ya? O bien, no necesariamente, incluso el debut, por ejemplo, de alguna glomerulopatía, y como les mencioné, inicia con una injuria renal aguda, y esa glomerulopatía, si no es resuelta a tiempo, puede incluso, el AGI puede no resolverse, y posterior a 3 meses generar una enfermedad renal crónica. ¿Ya? Morbimortalidad asociada.
Es importante porque la injuria renal aguda en los pacientes hospitalizados se asocia a mayores probabilidades de morir y a mayor probabilidad de terminar en enfermedad renal crónica. ¿Ya? Ya. Respecto a la clasificación de la injuria renal aguda, recién les mencioné el estadio. ¿Ya? La clasificación hace referencia a cómo se produce esta injuria renal. ¿Ya? Nosotros vamos a tener las AQI prerrenal, las AQI renales y las AQI postrenales. Las AQI prerrenales se generan como consecuencia de una disminución en la perfusión renal. ¿Ya? Es decir, el problema está en la sangre que llega hacia los riñones. ¿Qué causa pueden generar esto? Reducción del volumen efectivo circulante, ¿ya? Hemorragia, pérdida de líquidos por el tracto digestivo, o en tercer espacio. Tercer espacio entiéndase como sepsis o como anafilaxia o pobre ingesta de agua, ¿ya? O bien por pérdidas renales por el abuso de diuréticos, ¿ya? Por bajo débito cardíaco. Si por ejemplo nosotros estamos ante un cuadro de insuficiencia cardíaca, si el corazón bombea menos sangre, si disminuye el volumen sistólico o el gasto cardíaco, lo que va a suceder es que también, como yo les había mencionado en la clase pasada, los riñones se llevan aproximadamente el 20% del gasto cardíaco, ¿ya? Entonces, si hay bajo débito cardíaco, los riñones reciben menos sangre, se genera una injuria renal aguda de tipo prerrenal, ¿ya? Alteraciones del tono de vasos renales y otros vasos. Puede ser por vasodilatación generalizada de la vasculatura, como ocurre en los shock distributivos. Entiéndase el shock distributivo como anafilaxia y shock séptico, por vasoconstricción selectiva de los vasos renales y síndrome hepatorrenal. El síndrome hepatorrenal, como dato no es necesario que lo interioricen, pero el síndrome hepatorrenal corresponde a un episodio de AQI en un paciente con cirrosis hepática, ¿ya? Que es un predictor enorme de mortalidad en este tipo de pacientes, ¿ya? Y la vasoconstricción selectiva de vasos renales puede ser generada por algunos fármacos. Por eso en los pacientes con injuria renal aguda se tiene que tener precaución con el uso de antiinflamatorios no esteroidales. Porque recuerden que, como estábamos viendo en la clase de recién, o en la primera, no recuerdo, ¿tuvieron la clase de ahí? No, sí. Recuerden que los antiinflamatorios no esteroidales lo que hacen es inhibir las ciclooxigenasas. Y las ciclooxigenasas producen prostaglandinas. Y las prostaglandinas en ciertos tejidos cumplen funciones fisiológicas, ¿ya? Y como las prostaglandinas también son vasodilatadoras, si nosotros inhibimos la producción de prostaglandinas, se puede generar una vasoconstricción a nivel de la arteria renal, ¿ya? Por hipoperfusión renal con alteración de la autorregulación, uso de algunos fármacos como AINES, YECA y ARA2, lo mismo de acá, ¿ya? YECA o ARA2, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y los antagonistas del receptor de angiotensina 2. ¿Se les ocurre por qué pueden generar hipoperfusión renal? Sistema renina-angiotensina del renal. Porque, a ver, si eran los inhibidores de la enzima, porque la angiotensina al final como que producía, como, no me acuerdo qué cosa, pero llegaban a la aldosterona, y la aldosterona como que también ayudaba como a que llegara más sangre. ¿Cómo se llama? Justamente por eso. En el fondo es por el tema del eje renina-angiotensina-aldosterona que genera cambios en el tono de las arteriolas aferentes y eferentes. Entonces puede generar, si se genera una contracción de la arteriola aferente, disminuye la cantidad de sangre que se filtra en los glomérulos, ¿ya? Entonces eso era. Bueno, y oclusión de vasos renales, bilateral o unilateral en pacientes monorrenos, oclusión de arteria renal o vena renal, ya sea aterosclerosis, émbolo, disecciones, etcétera, 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 ¿ya? AQI renal o parenquimatosa. La otra clasificación de AQI es que la consecuencia de la injuria renal aguda sea por un daño en el parénquima renal, ¿ya?
pueden ser diversas causas, inflamatorias y no inflamatorias. Ya, aquí tenemos un montón de causas, pero la que es importante que recuerden corresponde a la necrosis tubular aguda. La necrosis tubular aguda literalmente corresponde a la muerte de los túbulos uriníferos como consecuencia de diversas causas, ¿ya? Pero una de las causas de necrosis tubular aguda justamente es una reducción del aporte sanguíneo que llega hacia el riñón. Entonces, a lo que quiero ir con esto es que una aquis prerrenal puede culminar en una aquis renal parenquimatosa por necrosis tubular aguda. ¿Se entendió eso? Sí. Que en el fondo la baja perfusión renal, en el caso de una aquis prerrenal, puede generar una necrosis tubular aguda. Y una necrosis tubular aguda va a generar una aquis de tipo, en este caso, renal. ¿Ya? Pero una necrosis tubular aguda, aparte de la baja perfusión renal, se puede generar por toxinas exógenas o toxinas endógenas. Toxinas exógenas, entendámoslos principalmente como los medios de contraste y algunos fármacos antirreumáticos y algunos fármacos quimioterapéuticos. ¿Ya? Por eso siempre tiene que tenerse precaución si nosotros tenemos algún grado de injuria renal aguda y tenemos un paciente en el que necesitamos tomarle alguna imagen, el que tiene sus valores de creatinina altos no se puede administrar el contraste porque es hay un antibiótico que lo debieron haber visto el año pasado que es muy nefrotóxico. Fenobarbital. No. Eso no va a coincidir. No. ¿Cómo se llama? Les doy una pista, es un aminoglucósido. La amigacina, justamente. La amigacina es un buen medicamento porque tiene buena penetración en el tejido renal, pero ese es el problema, que es muy nefrotóxico. Y toxinas endógenas. Toxinas endógenas, todo lo que nosotros produzcamos, principalmente la proteinuria. Recuerden en la clase pasada que les había mencionado que la proteína per se era un túbulo tóxico, ¿ya? Y otro, siempre me gusta mencionar esto porque igual es bien frecuente las proteínas monoclonales del mieloma múltiple, ¿ya? También pueden generar necrosis tubular aguda, ¿ya? Eso básicamente. Ya, glomerulopatías y enfermedades de vasos pequeños renales, la glomerulonefritis, la vasculitis, microangiopatías trombóticas, yo creo que esas las recuerdan, algunas. Síndrome hemolítico urémico, eso yo creo que lo vieron el año pasado en casos clínicos. Púrpura trombocitopénico trombótico, eso lo van a ver en hemato. Hipertensión maligna, coagulación intravascular diseminada, eclampsia y eclampsia. El paréntesis terminaba. Sí, está. Pensé que no lo había saltado. Nefritis tubulointersticial puede ser alérgica en contexto de una RAM tipo B. ¿Cuál era la RAM tipo B? ¿Se acuerdan? Claro, o reacciones idiosincráticas. ¿Ya? Infecciones, pielonefritis aguda, o infiltrados neoplásicos y granulomatosos. Infiltrados neoplásicos, puede ser cualquiera. Granulomatoso, enfermedad muy de tipo Dr. House que se llama salpirosis o la amiloidosis también. ¿Ya? Primaria o secundaria. Otras causas, precipitación intraarticular de sustancias, cristales principalmente, necrosis cortical, consumo de hierba china, entre otras. Equipo renal, ¿ya? Esta es la más sencilla de todas, porque es consecuencia de una obstrucción a nivel de lo que hay de la pelvis renal para abajo, ¿ya? Y ¿cuáles son las causas? Estas son más acotadas: obstrucción ureteral bilateral o unilateral en riñón único, urolitiasis y compresiones extrínsecas. ¿Por qué se puede generar una compresión extrínseca? Por ejemplo, por un tumor que crezca en el retroperitoneo o bien un tumor en la cavidad abdominal que comprima el ureter en el. ¿Ya? Enfermedades de la vejiga urinaria, vejiga neurogénica, obstrucción vesical, neoplásica, litiasis, coágulo. Enfermedades de la próstata, esta es muy frecuente. De hecho, en campo clínico, esta semana vi un paciente, no era una hiperplasia prostática benigna, era una prostatitis generada por una hiperplasia prostática benigna que generó un cuadro de
retención aguda de orina, y claramente eso generó una injuria renal aguda de tipo postrenal, y tenía una creatinina de, no me acuerdo, pero era muy alta. Era una aquí postrenal, estadio cádigo 3, ¿ya? Así que esto tenerlo en cuenta, ¿ya? Porque la hiperplasia prostática benigna es muy frecuente, ¿ya? Cáncer de próstata también. Enfermedades de la uretra, oclusión por cuerpo extraño, litiasis o trauma. Dime. Ya. Manifestaciones clínicas, ¿ya? ¿Cómo se va a manifestar clínicamente un AQI? Bueno, es muy variable. Como les mencioné, el AQI es una condición que puede ser consecuencia de muchas enfermedades. Entonces, la sintomatología que va a predominar van a ser los signos y síntomas de la causa subyacente de la injuria renal aguda. Pero algunas consideraciones que podemos tener: la AQI prerrenal, la oliguria y anuria se presentan cerca de la mitad de los pacientes, ¿ya? En el caso de la AQI renal, la diuresis puede estar normal o incluso aumentada. Y en el caso de la AQI postrenal, ante obstrucción completa de la vía urinaria puede haber oliguria o anuria, y en el peor de los casos, como les mencioné recién, una retención aguda de orina, que clínicamente se puede evidenciar como un globo vesical palpable. ¿Tuvieron las clases de semiología urológica? No. Ya, pero esas las van a tener con el doctor Pinilla, que son buenas sus clases. Ya, esto es importante, la evolución clínica del AQI. Ya tiene un inicio, una etapa de oliguria anuria, una fase de poliguria y una fase de recuperación. Ya, la fase inicial depende de la causa, pero en promedio fluctúa como entre 10 horas. ¿Ya? La fase de oliguria o anuria, si es que está presente, en la mitad de los pacientes puede durar de 10 a 14 días, si es que la causa, por supuesto, es resuelta. La poliguria, recuerden que la poliguria corresponde a una manifestación clínica en la que la persona orina con mucha frecuencia. ¿Ya? Esta fase de poliguria tiene como concordancia con la duración que dura la fase anterior. ¿Ya? Y esto es importante. ¿Por qué? Porque la fase de poliguria puede tener ciertas consecuencias. ¿Cuáles son esas consecuencias? Principalmente la deshidratación y las alteraciones hidroelectrolíticas, principalmente la hipocalemia y la hipocalcemia. ¿Ya? Recuerden que el calcio y el potasio son iones que tienen que estar estrictamente regulados. No es como el sodio, que su rango homeostático es un poco más amplio que el de estos dos. ¿Ya? Y la fase de recuperación es variable, ¿ya? Algunos pueden tener una recuperación clínica completa, pero recuerden que, como les mencioné al inicio, hay algunos que pueden progresar a una enfermedad renal aguda o bien a una enfermedad renal crónica. ¿Ya? Bueno, ¿cómo lo estudié? Bueno, lo que les mencioné recién, esto de acá, era como el enfrentamiento clínico, ¿no es cierto? Lo que nosotros podemos evidenciar. ¿Ya? Ahora, yo les voy a mencionar cómo es el enfrentamiento como con exámenes complementarios. ¿Qué es lo mínimo que deberíamos pedir? Lo mínimo que se debería medir es la concentración de creatinina y urea. ¿Ya? Yo les voy a explicar por qué. Porque cuando nosotros medimos la concentración de creatinina y urea, ¿ya? Nosotros podemos calcular la relación Gun-Crea. ¿Ya? Y esta relación, literalmente es una división. Si es que esta razón es mayor a 40, sugiere una AQI de causa prerrenal. ¿Ya? Y si es menor a 20, sugiere causa renal. ¿Ya? Y si es que está entre 40 y 20, también prerrenal. ¿Ya? Pero más fuertemente si es mayor a 40. Y si es que es menor a 20, sugiere renal. ¿Ya? Eso ocurre porque existe una acumulación de desechos ¿cómo se llama? ¿Nitrogenado? De desechos nitrogenados. ¿Ya? Esa acumulación de desechos nitrogenados se genera en el caso de la AQI prerrenal por la menor perfusión. Se está filtrando menos en una AQI prerrenal.
por eso se acumula el punto sobre la creatinina. ¿Ya? Gasometría arterial, ¿por qué es importante? Porque con la gasometría arterial nosotros podemos determinar el pH, podemos determinar el bicarbonato y la presión arterial de oxígeno y CO2. ¿Ya? Pero lo más importante es que la gasometría arterial, en base al pH y en base al valor del bicarbonato, podemos determinar si estamos ante una acidosis metabólica. ¿Recuerdan la acidosis, la diferencia entre acidosis metabólica, alcalosis metabólica y todo eso? Ya. Sí. Recuerden que en la regulación, paréntesis, en la regulación ácido-base, recuerden que tenemos los principales reguladores, pulmón, riñón. ¿Ya? En el fondo, cuando hay una acidosis metabólica, ¿por qué ocurre? Porque hay una disminución del bicarbonato. Recuerden que el bicarbonato es como la base y la presión arterial de CO2 corresponde al ácido. ¿Ya? Pero como son ácidos y bases débiles, en base a las variaciones del pH, van formando ácidos y bases conjugadas. En el caso de la acidosis metabólica, se llama metabólica porque baja el bicarbonato, es decir, baja la concentración de la base que tenemos, que produce el riñón. ¿Ya? Así que ojo con el bicarbonato. ¿Ya? Alteraciones electrolíticas destacan, bueno, esto es importante, esto no ocurre siempre, ¿ya? Esto nos sirve para orientar la causa de la injuria renal aguda, ¿ya? Importante. Una hipercalemia se puede generar por una diuresis muy disminuida, estados catabólicos intensos, rhabdomiolisis, ¿ya? Estados catabólicos intensos, entiéndase como, por ejemplo, desnutrición severa. Rhabdomiolisis, recuerden que la rhabdomiolisis corresponde a literalmente a la ruptura del músculo. ¿Ya? Existe una degradación del músculo que libera mioglobulinas a la sangre. Y recuerden que el potasio está más concentrado dentro de las células que fuera. Entonces, por ende, si se rompe el músculo, sale potasio a la sangre. ¿Ya? Y se crea una hipercalemia. ¿Ya? Si se presenta concomitantemente hipocalcemia e hiperfosfatemia, consideremos síndrome de lisis tumoral. ¿Ya? A modo así como a grandes rasgos, el síndrome de lisis tumoral corresponde a un conjunto de signos y síntomas que se generan producto de la ruptura de células neoplásicas. ¿Ya? Básicamente es eso. Hipercalcemia aislada, sospechar de neoplasia, ¿ya? Hiperuricemia, sospechar de gota o síndrome de lisis tumoral, y mayor actividad CK y mioglobina, ¿ya? Esto es importante, porque mayor actividad de la creatina quinasa y de las mioglobinas nos pueden hacer sospechar, bueno, síndrome de aplastamiento, pero lo más importante lo que más quiero que recuerden, sospechar de rhabdomiolisis, ¿ya? ¿Por qué? Porque la rhabdomiolisis no es frecuente, pero se puede asociar al uso de un fármaco que corresponden a las estatinas, ¿ya? Si es que las estatinas tienen un uso concomitante con fibrato, aumenta el riesgo de rhabdomiolisis. ¿Ya? Anemia, ¿ya? Trombocitopenia, ¿ya? Orientan algunas causas. Bueno, ahí ya, y el análisis de orina. Ya, yo creo que probablemente esto sea lo más importante. Ya, así como teníamos la relación Buch-Crea que servía para diferenciar entre una AQI prerrenal y una AQI postrenal, tenemos una medición que corresponde a la fracción excretada de orina. Fracción excretada de sodio en orina. Eso. Ya, si la fracción excretada es menor al 1%, sugiere AQI prerrenal. Y si es que es mayor a 2%, sugiere AQI renal. ¿Ya? Esto se usa poco, la verdad. ¿Ya? Lo que se usa harto en la práctica es esto, el Buch-Crea. ¿Ya? La proteinuria, sobre todo ante sospecha de cuadros inflamatorios, sobre todo las glomerulopatías. Y dentro de las alteraciones del sedimento urinario destacan células renales con cilindro granuloso y pigmentado. Ya, esto es importante, porque la presencia de células epiteliales renales, cilindro granuloso y pigmentado, orientan AQI de causa renal. Es decir, que el daño se está produciendo dentro del riñón
y por ende se están desprendiendo células que se evidencian en el sedimento. Ya, leucocitura con urocultivo positivo, infección, ¿no es cierto? Pielonefritis aguda, eritrocitos dismórficos y cilindro hemático, como les había explicado en la clase de glomerulonefritis, orienta a, los cilindros hemáticos, recuerden que era el signo patognomónico de hematuria de tipo glomerular. Entonces, su presencia sugiere glomerulonefritis. ¿Ya? Hematíes y leucocitos frescos sugieren AQI posrenal, ¿no es cierto? Una AQI por causa urológica. ¿Ya? Bueno, y hay células epiteliales, ahí se ven ¿cómo se llama? Los cilindros hemáticos, y esto se vendría siendo, ya, si recuerdan la clase de síndrome nefrítico, esto sería una orina de tipo, esta sería una hematuria de tipo glomerular o urológica. Entonces. ¿Quién dice glomerular? ¿Quién dice urológica? Ya, ¿cuál sería la? No necesariamente. Por eso, porque la urológica no necesariamente era durante toda la micción. Y aquí no está, si se fijan, no es homogéneo la valoración del. Ya, sí, también es porque había dicho que la otra era como, o sea, esta se ve como más rojita. claro, también por el color, sí. Bien, buen cáncer. ¿Ya? ¿Qué otra forma en la que podríamos evaluar la causa subyacente de una AQI, de renal aguda, son las imágenes? Las imágenes tienen principal utilidad para descartar una AQI postrenal, ¿ya? Que generalmente se debe a una causa, como les dije, obstructiva. ¿Ya? Principalmente tenemos el pilotal y el urotal. ¿Qué son el pilotal y el urotal? El pilotal corresponde a literalmente corresponde a un TAC de pelvis, de abdomen y pelvis sin contraste, y el urotal corresponde a un TAC de abdomen y pelvis con contraste venoso. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia? Que con el urotac podemos evidenciar cómo se elimina el contraste, cómo se filtra el contraste ¿ya? Y la gracia del pilotac es que nos permite identificar calcificaciones, como por ejemplo ahí, estamos viendo la flecha, que se puede ver un cálculo renal, ¿ya? Y la ecografía renal, la gracia es que tiene mejor rendimiento que el TAC para diferenciar la unión córtico-medular. Fíjense que ahí se ve la pirámide y acá se ve menos claro, ¿ya? Pero es tratamiento, nociones generales, tratar dirigidamente la causa de AQI. ¿Ya? No hay un tratamiento específico, porque el tratamiento va a depender de la causa. ¿Ya? No podemos. Es como. No, pero ya la avisé. Prevenir el uso de nefrotóxicos, ¿ya? Para no empeorar. Bueno, si viene aquí, ya la avisé. Y evaluar la diuresis, ¿ya? Para notar mejoría. Y lo otro que me faltó anotar, controles de creatinina acética y nitrógeno ureico en sangre, para evaluar la resolución del cuadro. Y eso sería, muchas gracias aquí.